Antes de iniciar con este video quisiera tomarme unos segundos para hablar con ustedes, mi querida comunidad macabra. Como ustedes ya saben, el canal Gato Macabro fue desmonetizado como muchos otros y esto nos obliga a transicionar, a hacer cambios en el canal. Aunque no serán de inmediato, vamos a seguir con el formato normal. Poco a poco vamos a ir percibiendo una transición. Mientras tanto voy a seguir trayendo estos relatos a ustedes, comunidad macabra. Mucho del contenido que hemos hecho a lo largo de estos años va a desaparecer y lo voy a ir subiendo poco a poco a nuestro canal de Telegram. Por si quieren ir sumarse, voy a dejar el link en la parte de abajo y también los invito para que este proyecto no muera, pues son 90 días que tenemos para recuperar la monetización. Mientras tanto, para que este proyecto no muera y siga subiendo videos, los invito a suscribirse a Patreon, donde estoy subiendo contenido exclusivo, historias, fotos que no puedo sacar aquí, por si quieren apoyar a la comunidad del Gato Macabro para que este proyecto continúe. Sé que muchos pues no tienen la posibilidad económica de apoyar en Patreon y de todos modos les agradezco mucho que sigan viendo estos videos, pero si quieren aportar de otra manera, por favor vayan a visitar mi canal Gato Criminólogo, donde estoy subiendo casos nuevos todas las semanas. Es un canal pequeño todavía, afortunadamente la monetización no fue retirada, pero lo que genera es muy poco. Me ayudarían mucho reproduciendo los videos, incluso solo dejándolos de fondo, ya estarían apoyando para que este proyecto continúe adelante. Muchas gracias por estar aquí, por no soltar la mano de este proyecto y un saludo muy especial para todos aquellos que comentan siempre, que le dan like y comparten. Muchas gracias a esta bella comunidad que me ha animado a seguir adelante con este proyecto. Y sin nada más que agradecer, pues vamos con los relatos de esta noche, así que pónganse cómodos, apaguen las luces y comienzan los relatos macabros. El cambiapieles se llevó a mi compañero. Hola, Gato Macabro. Te mando esta historia porque me pasó a mí cuando me fui a trabajar a Estados Unidos, y aunque han pasado algunos años, todavía no puedo olvidarla. De hecho, me cuesta mucho hablar de eso, porque cada vez que lo recuerdo siento otra vez ese miedo tan feo. Ese miedo de saber que hay cosas allá afuera que no son ni personas ni animales. Yo soy de Oaxaca, y como muchos, me fui al norte por necesidad. En ese tiempo me salió la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos con otros paisanos. La paga no era mala y nos habían dicho que era trabajo pesado, sí, pero por unas semanas nada más, y que nos iban a dar donde dormir. El trabajo era subir a una zona alta, como cerro o ladera, a cosechar en unos terrenos apartados que le pertenecían a un señor gringo. No quiero decir el nombre exacto del lugar, pero estaba en una zona cercana al territorio navajo. Desde antes de irnos, algunas personas del lugar nos dijeron que no aceptáramos ese trabajo. Nos decían que en esa zona pasaban cosas raras. Un señor mexicano que vivía por ahí nos dijo así, sin rodeos, que era tierra de cambiapieles, que en esas partes no era bueno andar de noche y que menos si uno no conocía. Nosotros, la verdad, no le dimos mucha importancia. Cuando uno anda necesitado, la verdad es que escucha advertencias, pero también ve el dinero. Fuimos 6 trabajadores en total. Todos mexicanos. 2 eran de Veracruz, 1 de Puebla, otro de Michoacán, 1 de Guerrero y yo de Oaxaca. El gringo que nos contrató era un hombre seco, como de unos 60 años. Casi no hablaba. Solo nos explicó el trabajo, nos dijo cuánto nos iba a pagar al final de la semana y nos llevó a una cabaña donde nos íbamos a quedar. La cabaña estaba aislada, lejos del pueblo y todavía más lejos de otras casas. Alrededor solo había tierra, piedra, arbustos y monte. Era un lugar bonito, pero en la noche se sentía horrible. El primer día, el gringo nos dejó varias cosas: agua, comida, herramientas y algunas reglas. Nos dijo que podíamos usar una camioneta vieja para movernos al terreno y volver a la cabaña, pero que no saliéramos por la noche bajo ningún motivo. Nos dijo eso varias veces, muy serio. También nos dijo que si escuchábamos ruidos afuera de la cabaña, no abriéramos. Que si alguien nos hablaba por nuestro nombre desde la oscuridad, no contestáramos. Y que si veíamos animales raros cerca de la casa, menos nos acercáramos. Uno de mis compañeros se rió y dijo que parecía película. El gringo no se rió. Solo lo miró y le dijo: no salgan de noche. Si quieren regresar vivos, me hacen caso. Después se fue. Durante el día trabajábamos duro. Había que subir bastante, cargar, cortar,
bajar costales y volver a empezar. Si pagaban bien, eso era cierto. Pero también era una friega tremenda. Para el tercer día ya todos estábamos cansados, con las manos reventadas y el cuerpo molido. En las tardes regresábamos a la cabaña, comíamos algo, platicábamos un rato y nos dormíamos. Desde el segundo día empezamos a notar cosas raras. A veces se oían pasos alrededor de la cabaña en plena noche. Un compañero juró que vio una silueta asomada entre los árboles, alta y quieta, pero nadie quiso salir a ver. También nos empezó a llegar un olor feo algunas madrugadas. Era como a carne podrida, animal muerto. Muy fuerte. Duraba unos minutos y luego se iba. A pesar de todo, nosotros seguíamos ahí porque faltaban pocos días y queríamos completar la semana para cobrar bien. El problema fue que la cuarta noche se nos acabó la cerveza. Sé que suena tonto, pero así fue. Dos de mis compañeros empezaron a decir que no pasaba nada, que el pueblo más cercano no estaba tan lejos, que podíamos ir rápido en la camioneta, comprar unas cervezas y volver. Al principio yo no quise. Tampoco otro de los muchachos, porque sí nos acordábamos de las advertencias. Pero al final nos convencieron. Éramos 6, según nosotros, no nos iba a pasar nada. Pensamos que el gringo exageraba. Ese error casi nos cuesta la vida. Salimos ya de noche, no muy tarde, pero sí cuando el camino ya estaba oscuro por completo. La camioneta era vieja y traqueteaba horrible. 2 iban adelante y 4 nos fuimos atrás, en la caja. Yo iba atrás, junto con 3 compañeros más. Llevábamos lámparas, chamarras y el plan era ir rápido al pueblo, comprar la cerveza y regresar. El camino era de terracería en partes, y en otras apenas era una brecha angosta. Solo se veía lo que alumbraban los faros. Todo alrededor era oscuridad. Todos llevábamos una inquietud, aunque nadie quería admitirlo. Íbamos como a media ruta cuando la camioneta empezó a bajar la velocidad. Uno de los de adelante gritó que había algo en el camino. Nosotros nos asomamos desde atrás y al principio no entendí qué estaba viendo. Pensé que eran 2 personas agachadas junto a un animal atropellado. Pero cuando nos acercamos un poco más, vi que eran 2 criaturas enormes. Muy altas. Estaban inclinadas sobre una vaca tirada en medio del camino, como si se la estuvieran comiendo. No eran osos. Eran cosas paradas en 2 patas, cubiertas con pieles de animales encima, como si trajeran restos de otros animales colgándoles del cuerpo. Se veían flacas, largas, con brazos extensos. Una de ellas levantó la cabeza al escuchar la camioneta. Su cara no se veía bien, pero parecía una mezcla de cráneo, hocico y piel seca. Lo que sí recuerdo bien fue el olor. Tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. El chofer quiso meter reversa, pero una de esas cosas ya venía hacia nosotros. La otra se quedó sobre la vaca. La que se acercó empezó a correr de una forma espantosa. Daba zancadas larguísimas, encorvada, moviendo los brazos como si no pesara. En segundos ya la teníamos detrás. Empezó a golpear la camioneta por la parte de atrás y nosotros gritamos que le metieran más velocidad. La camioneta brincaba horrible sobre el camino y nosotros íbamos agarrados como podíamos. Esa cosa venía detrás de nosotros, y aunque parecía imposible, nos estaba alcanzando. De pronto dio un salto. Cayó en la parte de atrás de la camioneta. Sentimos el golpe sobre la caja, escuchamos a uno de mis compañeros gritar y todo se volvió un caos. La criatura empezó a manotear y a jalar lo que encontraba. Yo vi una mano larguísima, negra, con uñas sucias, agarrar del hombro a mi compañero Julián y lanzarlo fuera de la camioneta como si no pesara nada. Gritamos que se detuvieran. El chofer frenó de golpe y nosotros, por puro instinto, nos bajamos a ayudar a Julián. Sé que ahorita suena loco, porque lo más lógico habría sido huir, pero era nuestro compañero. No podíamos dejarlo tirado ahí. Cuando bajamos, la criatura ya estaba encima de él. La escena fue horrible. Julián gritaba desesperado, y esa cosa estaba agachada sobre él como queriendo llevárselo. Le pegamos con palos, con una lámpara, con lo que traíamos. Otro compañero le aventó piedras. Yo le pegué con una herramienta que llevábamos. La criatura volteó a vernos y ahí le vi la cara mejor. No la puedo describir del todo bien. Parecía tener piel humana reseca por partes, pero encima traía pedazos de pieles de animales, como si se cubriera con ellas. La boca era demasiado grande. El olor que salía de ella era como si la hubieran sacado del mismo infierno. Nos atacó. A uno le abrió el brazo de un zarpazo. A otro le rasgó la espalda. Yo alcancé a cubrirme, pero me golpeó en el pecho y me tumbó. Pensé que me iba a matar ahí mismo. Pero entre todos logramos distraerla el tiempo suficiente para jalar a Julián. Cuando lo levantamos fue cuando vimos la peor parte. Le faltaba una mano. No sé cómo juntamos valor, pero entre todos la subimos a la camioneta.
Dos se quedaron atrás forcejeando unos segundos más para que la cosa no se acercara. Luego lograron subirse también y el chofer arrancó con todo. Yo iba abrazando a Julián mientras otro trataba de hacerle un torniquete con una camisa. Todos veníamos gritando, llorando, rezando. Nadie podía creer lo que había pasado. En un momento volteé hacia atrás y vi que había un anciano desnudo. Estaba parado a la orilla del camino, sonriendo. Una sonrisa siniestra. Estaba lleno de tierra, flaco, con el cuerpo viejo pero los ojos muy vivos. Y en una de sus manos sostenía algo. Era la mano de Julián. La tenía agarrada como si fuera un trozo de comida. El viejo levantó la vista hacia nosotros, abrió más la sonrisa. Y le dio una mordida. Yo grité del puro horror. Otro de mis compañeros se puso a llorar como niño. La camioneta siguió avanzando a toda velocidad y dejamos atrás esa escena. Llegamos a la cabaña y de ahí llamamos como pudimos al gringo. Cuando llegó y vio a Julián, no se sorprendió como debería haberse sorprendido cualquier persona normal. Se puso pálido, sí, pero no parecía confundido. Más bien parecía molesto. Nos preguntó si habíamos salido de noche. Nadie contestó. Llevamos a Julián al hospital y alcanzaron a salvarlo. Los demás también teníamos heridas, golpes, rasguños profundos y un miedo que ya nunca se nos quitó. Al día siguiente nos fuimos de ese lugar. Ni cobramos completo. Lo único que queríamos era largarnos. Antes de irnos, el gringo solo nos dijo una cosa. Les dije que no salieran. Allá afuera no todos son animales. No volvió a explicar nada más. Julián nunca quiso denunciar. Después de eso entendí por qué la gente del lugar hablaba de cambiapieles. Desde entonces le tengo respeto a muchas cosas que antes me daban risa. Si publicas esto, solo quiero decirle a la gente que tenga cuidado, sobre todo a los que se van a trabajar lejos, a lugares que no conocen. Hay tierras donde uno entra como si nada, pensando que solo va a sacar dinero, pero hay lugares que ya tienen dueño. El nahual que se arrastraba en la carretera. Hola, gato macabro. Te escribo esta historia porque durante mucho tiempo me la guardé. Porque sabía que la mayoría de la gente se iba a burlar. Y sí, pasó. Cuando se la conté a algunos amigos, me dijeron que seguramente era un animal atropellado. Esto nos pasó una madrugada, cuando veníamos de regreso por la carretera de México hacia Veracruz. Habíamos ido a visitar a unos familiares y decidimos regresar tarde porque, según nosotros, así evitábamos tráfico. Ya era de madrugada. No recuerdo la hora exacta, pero sí sé que pasaban de las 2 de la mañana, porque yo había revisado el celular poco antes y estaba a punto de quedarme dormido en el asiento del copiloto. La carretera estaba muy sola. Los señalamientos pasando rápido, los árboles negros a los lados y la línea amarilla del camino apareciendo y desapareciendo bajo las luces del carro. Mi novio manejaba callado. No íbamos peleados ni nada, simplemente estábamos cansados. Yo iba medio recargada contra la ventana, escuchando el sonido del aire golpeando el carro. De vez en cuando veía hacia afuera, pero no se distinguía casi nada. Solo manchas oscuras. En un tramo mi novio bajó la velocidad. Fue un frenón fuerte. Le pregunté qué pasaba. Él no me contestó al principio. Solo señaló hacia adelante, con la mirada fija en el camino. Había algo tirado en la carretera. A primera vista parecía un animal atropellado. Algo oscuro, grande, encogido, moviéndose muy cerca del pavimento. No estaba en medio del carril, sino un poco hacia la orilla, como si hubiera intentado salir del camino y no pudiera. Se arrastraba. No intentaba levantarse como lo haría un perro herido o un coyote. Se jalaba con los brazos. Sí, con los brazos, porque eso no parecían patas delanteras. Eran largos, se doblaban de una forma rara. Yo le dije a mi novio que se orillara un poco, que tal vez era un animal sufriendo o una persona lastimada. En ese momento todavía pensé que necesitaba ayuda. Pero conforme nos acercamos, mi novio disminuyó más la velocidad. Pasamos junto a eso. Y ahí fue cuando lo vi de reojo. Era una figura oscura, pegada al suelo, encorvada, arrastrándose hacia el costado de la carretera. Tenía un cuerpo largo, flaco, como de persona, cubierto de pelo. No era completamente animal ni completamente humano. La cabeza. Alcancé a distinguir un hocico largo, oscuro, como de perro grande. Y unas orejas puntiagudas. No dije nada. Mi novio tampoco. Solo seguimos avanzando. Los dos nos quedamos callados. Empecé a percibir un olor raro. Era un olor animal, por puro instinto. Giré la cabeza un poco hacia la ventana de atrás.
y vi que esa cosa ya no estaba arrastrándose. Se estaba levantando. Y cada segundo parecía más alto. Mi boca se secó por completo. Aquello quedó parado a la orilla de la carretera, completamente derecho, pero con la cabeza inclinada hacia un lado, como hacen los perros cuando escuchan algo. Entonces vi bien su rostro. Era una cabeza de perro. Pero su cuerpo era humanoide. Tenía torso, brazos largos y manos. Manos flacas, con dedos extendidos. No sé si era un nahual. O era un brujo transformado, un espíritu del camino o una de esas cosas que la gente mayor llama señores del monte. Pero lo que vimos no era un animal. Le dije a mi novio, casi sin voz, písale. Y aceleró. El carro empezó a ganar velocidad. Yo seguía mirando por el espejo lateral, aunque no quería. La figura estaba quieta, parada en la orilla, con esa cabeza de perro siguiendo nuestro movimiento. Bajó la cabeza hacia el suelo, como si olfateara la carretera. Luego se puso en 4 patas. Sus piernas seguían pareciendo humanas. Se quedó así unos segundos, con el lomo arqueado, el hocico pegado al suelo, como si estuviera siguiendo nuestro rastro. Y después empezó a correr. Yo vi una sombra moviéndose por el costado de la carretera, entre los árboles y la línea de asfalto. No iba sobre el camino, iba paralelo a nosotros, pegada al monte. Cada vez que pasábamos por un tramo iluminado por los faros o por alguna luz lejana, alcanzaba a distinguir partes de su cuerpo. Le dije a mi novio que no se detuviera por nada. Él ya ni respondió. Solo aceleró más. Empecé a rezar. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento recé, le pedí a Dios que nos salvara. Cerré los ojos un segundo, pero me dio más miedo no ver. Los abrí de nuevo y miré hacia el espejo lateral. La figura ya no estaba. Mi novio soltó una grosería y estuvo a punto de perder el control. El carro se movió hacia un lado, pero logró enderezarlo. Yo empecé a llorar. No podía evitarlo. No lloraba fuerte, solo me salían lágrimas del miedo. Seguimos así varios minutos. Tal vez fueron 5, tal vez fueron 10. No sé. En una situación así el tiempo se vuelve raro. Hasta que por fin vimos luces adelante. Mi novio no se detuvo ahí. Siguió manejando hasta llegar a una parte más poblada. Solo cuando vio más carros se permitió bajar un poco la velocidad. Yo seguía temblando. Sentía las manos heladas y la garganta cerrada. No hablamos de eso hasta llegar a la casa. Cuando por fin entramos, cerramos la puerta con seguro. Luego cerramos ventanas, cortinas, todo. Parecía absurdo, porque eso había pasado en carretera, lejos de ahí, pero los dos sentíamos que algo podía habernos seguido. Mi novio revisó el carro al día siguiente. Semanas después, mi novio se lo contó a un señor mayor que trabaja con su papá. El señor nos dijo que en algunos tramos de esa carretera, sobre todo cerca de monte y caminos viejos, la gente habla de nahuales. Dicen que no todos son como en las películas, que no siempre se transforman por completo en animales. Algunos quedan a medias. Otros toman forma solo para asustar o para sacar a la gente del camino. Desde esa noche, yo entendí que a veces el miedo no es debilidad. A veces el miedo es una advertencia. Algo dentro de ti sabe que no debes abrir la puerta, no debes acercarte, no debes bajar del carro. La vecina que miraba la cuna. Hola, gato macabro. Te quiero compartir esto que me pasó personalmente y espero que puedas publicarlo. Todavía me cuesta hablar de esto sin sentir ese nudo en el pecho. Cuando tuve a mi primer hijo, yo era mamá soltera. No fue fácil, pero gracias a Dios mis papás siempre estuvieron conmigo. Ellos nunca me dejaron sola, y por eso pude salir adelante durante el embarazo y después del nacimiento de mi bebé. En ese tiempo vivíamos en una colonia nueva, a las orillas del municipio. Todavía hay muchas casas solas, terrenos baldíos, calles sin pavimentar y lámparas que a veces ni siquiera prenden. Era una zona demasiado tranquila, pero no de esa tranquilidad bonita, sino como si todo estuviera abandonado. En toda la calle solo había 4 casas habitadas, y una de esas era la casa de una vecina, una señora mayor, como de unos 70 años, que vivía sola. Al principio no le tomé importancia. Era una señora callada, de esas que parecen estar siempre mirando desde su ventana o barriendo la misma parte de la banqueta aunque no haya basura. Pero cuando mi embarazo empezó a notarse, comencé a sentir que algo cambió. Cada vez que yo salía, ella aparecía. Si iba a la tienda, ella estaba afuera. Si salía a tirar la basura, ella también salía. Si mi mamá abría la puerta, ahí estaba ella queriendo sacar plática. No era grosera, al contrario, se comportaba amable,
demasiado amable. Quería acercarse a mí de una forma muy forzada, como si de pronto tuviera muchas ganas de que fuéramos amigas. Me preguntaba cómo me sentía, cuánto tiempo tenía de embarazo, si ya sabía si iba a ser niño o niña, si ya tenía nombre, si ya había comprado ropa. Cualquiera podría pensar que solo era una señora sola queriendo convivir, pero yo sentía otra cosa. Había algo en su mirada que me ponía nerviosa. Y lo peor era que cuando creía que yo no la estaba viendo, se me quedaba mirando fijamente. Pero no me miraba la cara. Me miraba la panza. Yo trataba de no hacerle caso. Pensaba que quizá eran ideas mías, que tal vez por el embarazo estaba más sensible o más nerviosa. Pero todo se volvió más raro después de que nació mi hijo. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue por los sueños. Empecé a soñar que alguien se llevaba a mi bebé. No era un sueño diferente cada noche, era casi siempre lo mismo. Yo estaba en mi cuarto, acostada, y veía la cuna de mi hijo junto a la ventana. Todo estaba oscuro, pero de pronto algo se movía afuera. Luego una mano larga, gris, delgada, como de una persona enferma o muerta, se metía por la ventana y se estiraba hasta alcanzar la cuna. Esa mano agarraba a mi bebé y se lo llevaba sin que yo pudiera moverme ni gritar. Me despertaba llorando, con el corazón acelerado, y lo primero que hacía era correr a revisar a mi hijo. Siempre estaba ahí, dormidito, como si nada. Pero el sueño se repetía tanto que empezó a afectarme de verdad. No era una vez a la semana ni de vez en cuando. Era casi diario. Llegó un punto en que ya me daba miedo dormir. Sentía que si me quedaba dormida, esa mano iba a regresar por él. Por eso moví los muebles del cuarto. Le dije a mi mamá que ya no quería la cuna junto a la ventana. Ella me ayudó sin hacer preguntas, porque sabe que cuando algo me inquieta, no me gusta ignorarlo. Pusimos la cuna del otro lado del cuarto, lo más lejos posible de la ventana. Yo sé que muchos dirán que fui supersticiosa, pero en ese momento lo único que quería era proteger a mi hijo. Pensé que moviendo la cuna los sueños iban a parar. Y sí, por unos días dejaron de ser tan fuertes, pero entonces empezó otra cosa. Mi bebé todavía estaba muy chiquito. Era recién nacido. En las noches se despertaba llorando para pedir leche, como cualquier bebé. Yo ya estaba acostumbrada a levantarme medio dormida, cargarlo, darle su biberón y volverlo a acostar. Pero una noche escuché su llanto y me levanté en automático, todavía con los ojos pesados. Caminé hacia la cuna, metí las manos para cargarlo. Y no estaba. Al principio pensé que estaba tan dormida que no lo estaba viendo bien. Toqué las cobijitas, moví la almohadita, revisé cada rincón de la cuna. Nada. Mi hijo no estaba ahí. El llanto seguía escuchándose, pero ya no venía de la cuna. Venía de abajo. De debajo de la cama. Sentí un frío horrible en todo el cuerpo. Me agaché despacio, temblando, y ahí estaba mi bebé, acostadito debajo de la cama, con su cobija bien acomodada, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. No estaba golpeado, ni estaba sucio, no parecía lastimado. Solo lloraba. Hasta la fecha no puedo explicarlo. ¿Cómo era posible que un recién nacido, que ni siquiera podía moverse bien, hubiera salido de una cuna con barandales y terminado debajo de la cama? No había forma. No pudo caerse, porque la cuna era alta y tenía protección. No pudo rodar, porque estaba demasiado pequeño. Y si se hubiera caído, se habría lastimado o al menos habría tirado la cobija de otra manera. Pero no. Estaba acomodado. Lo levanté llorando y desperté a mi mamá. Ella se asustó muchísimo. Revisamos la cuna. Revisamos el cuarto, la ventana, la puerta. Todo estaba cerrado. No había explicación. Desde esa noche, mi mamá empezó a ponerse más seria con lo de la vecina. Ella también había notado cosas raras. Me dijo que la señora iba muy seguido a la casa con cualquier pretexto. A veces nos regalaba ropita, a veces pañales, a veces una cobijita o cualquier cosa para el bebé. También llevaba cosas para mí, como tés, comida o postres. Sé que muchas personas podrían decir que yo era malagradecida, que la señora solo quería ayudarnos, pero había algo en ella que no se sentía limpio. No sé cómo explicarlo. Una vez nos llevó un pozole recién hecho. Dijo que lo había preparado y que se había acordado de nosotros. Mi mamá, para no ser grosera, lo recibió y lo guardó luego en el refrigerador. En la noche pensamos calentarlo para cenar, pero cuando mi mamá sacó el recipiente y lo abrió, casi se le cae de las manos. El pozole estaba lleno de gusanos. Y no hablo de que estuviera agrio o echado a perder. Hablo de gusanos moviéndose dentro, como si la comida llevara días pudriéndose, aunque supuestamente la señora lo había preparado ese mismo día y había estado en el refrigerador desde que nos lo entregó. Mi mamá lo tiró de inmediato. Desde entonces ya no quisimos recibirle nada. Una noche en la que yo estaba demasiado inquieta. Mi hijo estaba dormido, tranquilo, sin llorar, pero yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama,
Sentía una presión en el pecho y una sensación muy fea, como si alguien estuviera parado afuera de la casa. Traté de convencerme de que era ansiedad, pero mientras más intentaba calmarme, más fuerte se volvía esa sensación. Me levanté para ir al baño. Al pasar cerca de la ventana, vi algo de reojo. No fue una sombra normal. Era una figura parada a unos metros de la casa. Retrocedí despacio y me asomé apenas, tratando de que no me viera. Ahí estaba. Era una mujer, pero no parecía una mujer viva. Era muy delgada, huesuda, con la piel gris. No traía ropa, o al menos eso parecía en la oscuridad. Estaba parada completamente quieta, mirando hacia dentro del cuarto. Yo sentí que se me aflojaron las piernas. No supe si gritar, correr o despertar a mi mamá. Lo único que se me ocurrió fue prender la luz del cuarto, como para que supiera que yo la había visto. Apenas encendí la luz, me volví a asomar. Ya no estaba. No escuché pasos. Simplemente desapareció. Esa noche desperté a mi mamá y le conté todo. Ella no dudó de mí. Al contrario, se levantó, revisó puertas y ventanas, y al día siguiente empezamos a hacer lo que ella conocía para proteger la casa. Pusimos sal gruesa en todas las puertas y ventanas. También dejamos unas tijeras abiertas debajo de la cuna de mi bebé, porque una señora mayor le había dicho a mi mamá que eso servía para cortar malas intenciones o trabajos de brujería. Y lo más importante, llevamos a bautizar a mi hijo. No te voy a decir que después de eso todo se volvió perfecto, pero sí cambió bastante. Los sueños dejaron de ser tan constantes. Mi hijo ya no apareció en lugares raros. La sensación de que alguien estaba afuera fue desapareciendo poco a poco. Y la vecina también cambió. Ya no iba tanto a la casa, pero seguía mirando. Hasta la fecha yo creo que esa señora era la que nos estuvo acechando durante toda esa etapa. No sé si era bruja, náhuatl o qué cosa, pero estoy segura de que quería algo con mi hijo. Tal vez por eso soñaba que esa mano gris se lo llevaba. Ahora mi hijo ya está un poquito más grande. Ya camina, ya habla y entiende algunas cosas. Yo ya le enseñé que no debe hacerle caso a esa señora. Si ella le habla, él tiene que entrar a la casa. Si le ofrece algo, no debe aceptarlo. El viejito sin ojos de la carretera Xilitla. Buenas noches, gato macabro. Te mando esta historia que se la escuché contar a una conocida de mucha confianza. Le ocurrió a un muchacho que durante un tiempo trabajó haciendo viajes particulares, como tipo Uber, desde San Luis Potosí capital hacia Xilitla. No sé si tú o tu comunidad conozcan esa carretera, pero de noche no se siente igual que de día. En el día puede verse bonita, con sus curvas, sus cerros, sus árboles y ese camino que poco a poco te va metiendo hacia la Huasteca. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La carretera se vuelve más sola, más pesada. Hay tramos donde no se ve ninguna casa cerca, ningún negocio abierto, ninguna luz, solamente el camino negro frente al parabrisas y la vegetación cerrándose a los lados. El muchacho se llamaba Daniel. Era joven, tendría unos 27 años, y como muchas personas, buscaba ganarse un dinero extra manejando. No trabajaba exactamente en una aplicación todo el tiempo, pero sí hacía viajes por encargo. A veces llevaba turistas desde la capital hacia Xilitla, otras veces recogía gente que venía de visita y quería conocer la Huasteca, y también le tocaban regresos ya muy tarde, cuando los pasajeros se quedaban en algún hotel o cabaña. Daniel no era una persona miedosa. De hecho, se burlaba de esas historias de carretera que cuentan los traileros o los choferes. Él decía que la mayoría eran inventos, cansancio o simples sombras que la gente confundía cuando manejaba con sueño. Pero eso lo decía antes. Una noche le tocó llevar a una pareja de turistas hasta Xilitla. Habían salido tarde de San Luis Potosí porque los turistas se retrasaron, y aunque Daniel no estaba muy convencido de manejar de noche, aceptó porque le pagaban bien. El viaje fue normal al principio. La pareja iba platicando atrás, emocionada por conocer el jardín surrealista y otros lugares de la zona. Daniel manejaba tranquilo, con música bajita, revisando de vez en cuando el mapa de la aplicación. Cuando los dejó en su hospedaje, ya era bastante tarde. Cerca de la medianoche, una hora en la que la mayoría de la gente ya no quiere estar en carretera. La pareja le ofreció quedarse a dormir por ahí y regresar al día siguiente, pero Daniel no quiso. Dijo que prefería volver de una vez a la capital, porque al otro día tenía otro compromiso. Ese fue su error. Antes de salir compró un café en una tiendita que todavía estaba abierta y revisó el carro. Llantas bien, gasolina suficiente, luces funcionando. Se subió, puso el celular en el soporte y comenzó el regreso. Iba tranquilo. La carretera estaba sola,
Pero eso no era raro. En esos tramos de noche a veces pueden pasar varios minutos sin que te cruces con otro coche. Daniel contó después que empezó a sentir sueño, pero no normal. Era muy fuerte como pocas veces le había dado. Bajó un poco a la ventana para que entrara aire frío y subió el volumen de la música. Incluso se dio unas palmadas en la cara para mantenerse despierto. A lo lejos, en el costado derecho de la carretera, había una figura caminando. Primero pensó que era sombra formada por los árboles, pero conforme se fue acercando se dio cuenta de que era una persona. Caminaba despacio, muy pegada a la orilla. Daniel bajó la velocidad. En esas carreteras uno nunca sabe si alguien necesita ayuda. Cuando estuvo más cerca, vio que era un viejito. Iba vestido de una forma muy extraña, como de otra época. Usaba ropa de manta, un sarape sobre los hombros y un sombrero ancho. En una mano llevaba un bordón, una vara larga de madera con la que se ayudaba a caminar. Iba encorvado, con la cabeza agachada, como si el peso del cuerpo ya no le permitiera mirar al frente. Daniel pensó que tal vez el señor había perdido el último transporte hacia algún pueblo cercano. Le dio lástima verlo caminando solo a esas horas. También pensó en su propio abuelo, que en paz descansara, y se imaginó lo peligroso que sería para alguien tan mayor caminar de noche por una carretera así. Así que disminuyó todavía más la velocidad. El carro avanzó casi a la par del viejito. Daniel bajó la ventana del copiloto y se inclinó un poco para hablarle. ¿Va para algún lado, Don? ¿Quiere que lo acerque? El viejito no respondió. Siguió caminando, despacio, golpeando el pavimento con el bordón. Daniel pensó que tal vez no lo había escuchado, así que bajó más la velocidad hasta quedar casi detenido. Don, ¿se encuentra bien? Entonces el viejito se detuvo. El viejito se quedó quieto unos segundos, con la cabeza agachada. Y luego empezó a levantarla. Cuando el rostro del viejo quedó iluminado por los faros del coche, Daniel sintió que el corazón se le atoraba en la garganta. El viejito no tenía ojos. Pero no era como una persona ciega. En el lugar donde debían estar los ojos había dos huecos oscuros, profundos, como cavidades vacías. La piel alrededor estaba pegada al hueso, seca, desgarrada, como si el rostro estuviera desencarnado. La cara no parecía de una persona viva. Parecía la cara de alguien que llevaba mucho tiempo enterrado y aún así seguía caminando. La boca del viejo se abrió un poco. Daniel no sabe si intentó hablarle o si solo estaba sonriendo, porque no se quedó a averiguarlo. El susto fue tan fuerte que por un instante no pudo reaccionar. Se quedó mirando esos huecos negros, sintiendo que algo desde dentro de ellos lo estaba mirando a él. Entonces el viejito levantó lentamente una mano. Sus dedos eran largos, demasiado delgados, como ramas secas. Y con esa mano señaló el asiento del copiloto, como pidiendo que le abriera la puerta. Daniel gritó. Ni siquiera recuerda haber metido bien la velocidad. Solo pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El carro dio un jalón horrible y salió disparado. La ventana seguía abajo, y mientras avanzaba, Daniel escuchó algo detrás de él. El golpe del bordón. Pero ya no sonaba lejos. Sonaba como si el viejito estuviera caminando junto al carro. Daniel volteó al espejo retrovisor y no vio nada al principio. Solo la carretera vacía, oscura, iluminada por las luces rojas traseras. Pero luego, por un segundo, juró ver una silueta parada en medio del camino. El viejo seguía ahí. Quieto. Con la cabeza levantada. A pesar de que Daniel ya iba avanzando rápido, sintió que esa cosa no se quedaba atrás. El celular, que iba marcando la ruta, se apagó aunque tenía batería. Y entonces escuchó algo peor. Un golpe en la parte trasera del carro. Como si alguien hubiera pegado con una vara en la cajuela. Daniel empezó a rezar, aunque no era muy creyente. Rezó lo que se acordaba. El Padre Nuestro, el Ave María, frases sueltas. No quería mirar otra vez al espejo, pero el miedo lo obligó. Cuando levantó la vista, vio algo reflejado en el cristal trasero. El sombrero del viejito. No estaba en la carretera. Estaba pegado al vidrio de atrás. Daniel sintió que se iba a desmayar. Aceleró más. Tomó las curvas como pudo, casi perdiendo el control. El carro se le fue de lado en una parte, pero logró enderezarlo. No frenó. Después de unos minutos que se le hicieron eternos, empezó a ver luces a lo lejos. Unas casas. Ahí fue cuando el celular encendió de nuevo, como si nada hubiera pasado. No se detuvo. Le dio miedo bajarse y encontrar algo pegado al carro. Siguió manejando hasta llegar a una zona más transitada. Solo cuando vio otros vehículos se sintió un poco más seguro. Cuando por fin llegó a su casa, ya estaba amaneciendo. Entró temblando, pálido, sudado. Su mamá, al verlo, pensó que había chocado o que lo habían asaltado.
Daniel no podía hablar bien. Solo repetía que había visto a un viejo en la carretera, un viejo sin ojos. Al día siguiente revisó el carro. En la parte trasera, justo en la cajuela, había una marca larga, como si alguien hubiera golpeado la lámina con un palo. Daniel no quiso volver a manejar de noche. Al principio sus amigos se burlaron de él. Le decían que tal vez había visto a un anciano enfermo. Pero él no discutía. Solo escuchaba y se quedaba callado. Semanas más tarde, platicando con un señor que conocía bien esa ruta, Daniel mencionó lo del viejito. No quería dar muchos detalles, pero el señor le preguntó si llevaba sombrero, zarape y un bordón. Daniel se quedó muy impresionado. El señor le dijo que no era el primero en verlo. Decían algunos choferes de la zona, que hace muchos años un anciano murió atropellado en esa carretera. Iba caminando de noche porque no alcanzó transporte para llegar a su pueblo. El conductor que lo atropelló huyó y nunca se hizo responsable. Cuando encontraron el cuerpo, los animales ya le habían dañado el rostro. Desde entonces, algunos conductores lo han visto caminando a la orilla de la carretera, siempre de noche, siempre agachado, esperando que alguien se detenga. Nadie sabe qué pasa si lo subes al carro. Y la verdad, Daniel nunca quiso saberlo. Desde esa noche cambió sus horarios. Si alguien le pedía un viaje nocturno a Xilitla, lo rechazaba sin importar cuánto le ofrecieran.